Hola, buenos días. El Evangelio de hoy habla sobre la elección de los 12 apóstoles y comienza cuando Jesús estaba subiendo a un monte. Ya era tarde y subió a orar, y su conversación con el Padre fue tal pues que trasnochó toda la noche. Ya a la mañana bajó y abajo pues obviamente estaban los discípulos, y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles, de los cuales pues estaba Simón Pedro, que fue la cabeza de la iglesia, estaba su hermano Andrés, estaba Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, estaba también Mateo, Bartolomé, Felipe, había Simón el Alfeo, estaba los dos Judas, y bueno, si no se me pasa uno, Bartolomeo, que también era parte de ellos. Matías vendría después de la traición de Judas, ¿no? Entonces, cuando los escogió, luego bajaron como a una llanura, y ahí había mucha gente que venía de Jerusalén, de Judea y de las costas de Tiro y Sidón. Y ahí Jesús, con sus discípulos y apóstoles, hicieron la labor de la cual Jesús era bastante reconocido, que era predicar, curar, sacar demonios que estaban atormentando gente. Y bueno, ese es más o menos el resumen de lo que es ese evangelio, y es un resumen en cierta forma de lo que fue la iglesia, ¿no? En esa época, cómo fue Jesús organizándose para tener la iglesia que hoy en día tenemos, ¿no? En días pasados pues yo hablaba con la elección de Pedro, las cifras del cristianismo, que somos más o menos 240 millones de cristianos, 2400, o sea, somos como la tercera parte de la población mundial, somos cristianos, y eso es gracias a esos apóstoles y discípulos que iniciaron esa labor hace más de 2000 años, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, pues el cristianismo en esa época era muy reducido, era básicamente de esa región, y lo que estaba alrededor eran comunidades que eran completamente con unas creencias totalmente diferentes, bárbaras, otras politeístas, otras con tipos de religiones con las cuales hoy en día todavía se conviven, como es el hinduismo, etc. Y ese camino de explicar la palabra de Cristo solo puede darse a través de dos condiciones. Una es la de ser apóstoles y la otra es la de ser discípulos. Lo primero que se es discípulo. Pues ahí vemos en este pasaje de la Biblia que los apóstoles al principio no eran apóstoles, eran discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? Discípulo es básicamente ser un aprendiz. Es alguien que escucha, es alguien que está observando, alguien que está leyendo, alguien que está recibiendo información, la está procesando, y en el caso de la fe es procesándola, pero llenándola en el corazón, poniéndola en la cabeza, pero también en el corazón, en los sentimientos, ¿no? Y ya la segunda parte es ser apóstol. Apóstol, la definición de apóstol es ser enviado. Jesús envió a los apóstoles a diferentes sitios de lo que era en ese momento el mundo. Entonces,
luego él escogería 72 discípulos para que fueran de dos en dos a repartirse por el mundo. Pero esa historia de los apóstoles es algo muy bonito, y el apóstol ya entra en una condición muy distinta que un discípulo. Cuando uno profundiza la fe, ya la comparte, y el apóstol hace eso, ¿no? El apóstol es ya una persona que toma acción sobre eso que recibe. Y el apóstol no es solamente aquellas personas 12 que pues ya están en los cielos y que estuvieron con Jesús. No, el apostolado es algo a la cual nos invita Jesús, y es una condición del cristiano. El apostolado es básicamente enseñar la palabra de Dios, y para poder enseñar la palabra de Dios, pues hay que profundizar la palabra de Dios. Hay que primero escucharla para después profundizarla, y después hacer la parte de uno y entregarla y dar frutos de eso, ¿no? Que no es que sean frutos propios, sino que son frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo esos frutos se van dando? El apostolado se da obviamente predicando, y también se da dando ejemplo. O sea, uno no puede pretender ser cristiano pero a la vez siendo, no sé, clasista, racista, una persona que pues es contraria por decir, a los mandamientos de Dios. O sea, uno no puede ir en contra de lo que profesa, ¿no? Uno tiene que dar ejemplo para que lo que uno dice pues también digan, bueno, este señor yo le creo y él tiene razón, o por lo menos esa palabra tiene sentido. Entonces este evangelio nos enseña hoy sobre estas grandes personas sencillas que Dios escogió para regalarnos la gran alegría de la palabra de Dios. Y nosotros también estamos invitados a ser apóstoles y a empezar con los nuestros, a hablarles de Dios a nuestros hijos o a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Pero eso solamente se puede dar si uno interioriza las cosas. Entonces hay que leer, hay que escuchar estas cosas, hay que profundizar en el evangelio, y el corazón se va llenando y el alma se va llenando, y va teniendo ganas de sacar y de entregar lo que el Espíritu Santo y Dios nos quiere llevar, la alegría del reino de Dios. Entonces esa sería la charla de hoy. Un abrazo para todos.